Hola, buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días. Bueno, esperemos que entren todos sus compañeros para empezar a Buen avanzar día, el tema. doctora. Mientras tanto, decirles que ya acabo de subir todo el temario del ciclo vital. Ya habilité el foro, ¿sí? La anterior semana no pasamos clases porque la verdad pensé que feriado no íbamos a pasar, ¿sí? Bueno, ya después de ver y coordinar otro día, tampoco los quise perjudicar. Pero como estamos con el avance correcto de la materia, que no es amplio, ustedes han visto que no, entonces, y ya están al día con las actividades también, entonces ya hoy día les pongo el temario porque el 15 es su parcial, ¿no? Estamos a 7. Entonces ya han leído lo que es personalidad, lo que es psicología médica, les estoy subiendo lo que es el ciclo vital y está la actividad del foro. En la actividad del foro tienen que colocar cada uno lo que más le ha llamado la atención de ese tema. Sí, puede ser el desarrollo psicosexual de Freud, una parte específica, pero tienen que colocar algo o averiguar algo de su interés de una sección. ¿Sí? Eso es para la nota personal. Entonces, sobre su calificación, el 70% va a ser de su examen y el 30% es sobre la asistencia, el trabajo grupal, el trabajo personal. ¿Alguna duda hasta ahí? Yo creo que voy a ver si personalidad más declara su parcial. Yo les voy a avisar, Pedro. Sí, el día viernes les aviso. Doctora, buenos días. Sí, buenos días. Doctora, ¿podría repetir qué es lo que tenemos que hacer en el foro? Ya. Está todo el temario de ciclo vital. Sí, les subí, porque está en esa unidad. Entonces tienen que leer todo el temario. La parte que más les ha llamado la atención, que sería una etapa específica de Freud, digamos, o una etapa de Piaget, o en general el desarrollo psicosexual de Freud, algo que les haya llamado la atención, tienen que comentar y explicar por qué les ha llamado la atención. Pero para eso tienen que leer todo el temario, o de la adultez, por ejemplo, ¿sí? Y esto ya es personal. Obviamente no se va a repetir, porque acá cada uno va a escoger algo. O si sobre esa etapa, qué sé yo, el complejo de Electra, por ejemplo, alguien le llamó bastante la atención y averigua algo más, también puede compartir, ¿no? Es decir, me llamó la atención este fenómeno y bueno, quise compartir esto por tal razón, ¿no? Y pueden colocarlo también. Sí, esto es para hablar un poco más sobre el tema. Ok, doctora, muchas gracias. No, ¿de qué? Entonces, el tema que nos toca ahora, ya estamos entrando a una unidad 3, es personalidad. ¿Sí? ¿Qué es la personalidad? ¿Qué es la personalidad para ustedes? Aquí, si ven, tenemos varias definiciones. ¿Sí? Definiciones de diferentes épocas a medida que ha ido pasando el tiempo, de diferentes autores. Entonces acá dice, es una organización dinámica, interna del individuo, de los sistemas psicofísicos que determinan su ajuste único a la situación. Eso decía Alport en 1974. Que decía Cattell, es un patrón de rasgos que nos permite predecir lo que una persona hará en una situación determinada. Conjunto de rasgos o disposiciones a comportarse de una manera descriptible. Formas relativamente estables, características del individuo de pensar, la experiencia y comportarse. Para ustedes, ¿qué creen que es personalidad viendo estos conceptos? Eu creio que é o jeito de cada pessoa, o jeito de agir, de fazer as coisas, de tratar as outras pessoas. Tudo isso é personalidade de cada um, de individual.
Claro, pero ya es de cada uno, dices, ¿no? Pero ¿qué es? Aquí dice, por eso uno dice es una organización dinámica, interna de cada individuo. El otro dice es un patrón de rasgos. Es algo característico. Por ejemplo, los bolivianos tendrán un patrón de rasgo en relación a los brasileros. ¿Qué dicen ustedes? O conjunto de rasgos o disposiciones de una manera de comportarse. Dependerá del área donde nos criamos, cómo nos criamos, de los genes. Sí, depende de... Depende, ¿no? La forma relativamente estable, características del individuo de pensar. ¿O será que va a variar, qué sé yo, unos bolivianos adoptan un niño brasilero desde chiquitito? ¿Será que va a ser diferente? Sí. Sí. Entonces, dicen, cada uno tiene su forma de ser, su personalidad, ¿no? Vamos definiendo esto. Vamos a avanzar. Me ha pasado. Entonces aquí teníamos una definición más que dice patrones de conducta y modos de pensar. ¿Sí? ¿Qué es lo que dicen? Es diferente, es un patrón de conducta, es diferente, no la parte anglosajona. Los latinos, por ejemplo, piensan de diferente manera, la conducta es diferente. En Japón es totalmente diferente, ¿no? Por la educación, la crianza. Entonces aquí vamos a ver. Es lo que ustedes decían, ¿no? Que la personalidad es distintivo y propio de cada persona. La personalidad se refiere a un modo habitual de responder a situaciones diversas. El concepto de personalidad abarca la globalidad de las conductas de los individuos. ¿Y será que este modo habitual de responder a situaciones diversas irá cambiando con el tiempo? ¿Qué dicen ustedes? Sí puede cambiar el pensamiento de una persona, o sea, dependiendo también de la época, ¿no? Yo creo, porque no es lo mismo una personalidad de una persona como de un abuelo a una personalidad de un joven, creo yo. Claro, porque dices un modo habitual de responder a situaciones diversas, ¿no? ¿Será que eso va a variar, digamos, antes de ser médicos y después de ser médicos? Porque hay una También. etapa, ¿no? Algo que van a pasar, ustedes que están pasando. De hecho, su forma de pensar es diferente a cuando han empezado esto, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que piensan? Chicos, la participación en clases también se está evaluando. Porque son temas generales que vamos preguntando, ¿sí? Bueno, dice, la psicología de la personalidad parte de la conducta humana se organiza por patrones, que es lo que hemos visto en los anteriores conceptos, amplios y globales, ¿sí? Que son característicos de cada persona. Pero cada uno tiene dos características, la diferenciación conductual y la consistencia conductual. ¿Qué quiere decir la diferenciación conductual? Existe una situación, ejemplo, la pandemia, y diferentes personas reaccionan de manera diferente. A ver, ¿quién me puede poner ejemplos? De esto ya hemos hablado. Ejemplo de... Sí, o sea, hay una situación.
estamos ante la pandemia, está, qué sé yo, en Brasil, no sé cómo están con esa variante del COVID-19. ¿Cómo están reaccionando las personas? ¿Todas están reaccionando de la misma manera? Imagino que no. No, doctora. ¿Cuál es la reacción de un grupo y cuál es la reacción de otro grupo de personas? En Brasil, varios estados están haciendo de su forma. Tienes estados que se cierran todo, tienes estados que no, tienes ciudades del mismo estadio que uno se cierra y otro no, todos están en las calles trabajando, saliendo, haciendo sus fiestas y otras no, depende. ¿Sí? Entonces, eso ya es una diferencia, ¿no? Pues esto lo está hablando más grande ella, ¿no? Es como Cochabamba, La Paz, creo que esos son los estados, aquí llamamos las ciudades, ¿no? Los departamentos. Entonces, va a depender la diferenciación conductual que va a tener cada persona ante una misma situación. Ahora, ustedes mismos en su grupo tienen una respuesta diferente ante una misma situación, ¿no? Qué sé yo, para exponer un trabajo. Seguramente algunos van a traer, van a ser puntuales, hay otros que un poco se van a olvidar, pero igual van a responder de diferente manera, ¿sí? Consistencia conductual. Las personas dicen en momentos diferentes y en situaciones distintas se comportan de una manera relativamente semejante. ¿Qué ejemplos podemos tener acá? Yo creo que todos pensamos igual sobre, no sé, sobre el femicidio, ¿sí? Feminicidio, Está perfecto. mal, que está mal matar a una mujer y todo lo demás, todos pensamos igual, yo creo. Ya, sí, está bien. Que está mal esto del feminicidio, que tiene que parar, y sobre, o sea, son diferentes, pensamos igual sobre algo diferente, ¿no? Sobre algo en diferentes lugares, en diferentes situaciones. Ahora dice, hay una orientación personalista. Trata de explicar ambos hechos suponiendo la existencia de disposiciones permanentes e internas del individuo. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso del feminicidio, ¿qué creen que está pensando el agresor? ¿Será que piensa lo mismo que los que le están juzgando? ¿Por qué él ha actuado de esa manera? Porque tiene su propia orientación personalista. ¿Sí? Él no le importa a las mujeres, le importa a la gente y él ha actuado de esa manera. ¿Me entienden? Eso ya es propio de cada individuo. ¿Sí? Por más que la sociedad tenga una idea o que las leyes sean de otra manera, esto ya va a partir de cada uno. Ahora, orientación situacionista, dice. La conducta está determinada por las condiciones particulares de cada situación. Por ejemplo, acá yo creo que en Manaus o en los estados que están más cerca a esos lugares, de acuerdo a la situación, la conducta está determinada de diferente manera que los estados que están más alejados. ¿Sí? Entonces va a depender de la situación en particular que exista para la conducta, ¿sí? Ahora, una orientación interaccionista dice, la personalidad es función de un proceso de interacción entre la persona y la situación. Entonces, tenemos que ver qué es lo que pasa con esa persona, cuáles son sus características de esa persona, pero también en relación a qué está, ¿sí? Y siempre hacíamos esa diferencia, ¿se acuerdan? La parte norte y la parte sur de Cochabamba. Por ejemplo, ante la pandemia, ¿cómo es la característica en la zona sur? Y algunos me decían, no, doctor, aquí no respetan la bioseguridad, acá no existe la pandemia, o por ejemplo, Villatunari, tampoco existe la pandemia para la gente, ¿no? Esa es la situación de la ciudad. Pero hay gente que sí, que como personas ven que sí existe. Entonces va a haber esa interacción y a veces es chocante, ¿no? No es
totalmente, no se puede globalizar ni se puede generalizar. Entonces existe esta orientación interaccionista, ¿sí? Y ustedes en sus pacientes tienen que ir viendo qué características tendrá mi paciente, cómo será su personalidad, cómo será su orientación personalista. Por ejemplo, este homicida, este asesino, feminicida, ¿qué características tendrá? ¿Por qué estará pensando así? ¿Por qué su personalidad será de esa manera? ¿No? ¿Tendrá psicosis? ¿Cuál es la situación a la que le ha llevado eso? Aunque nada justifica que se mate a una mujer, ¿no? Pero ¿en qué situación estaría en estado estaría ebrio, estaría sano? ¿O en qué lugar geográfico ha pasado esto? ¿En el campo, en la ciudad? La interacción, ¿no? A pesar de estar en un área y que sea alguien, pero si es alguien que tiene otro tipo de rasgos de personalidad, entonces es diferente, ¿no? Y esto tenemos que pensar cuando tengamos un paciente, ¿sí? Verlo como persona, ver la situación y ver la interacción de esos dos en la situación. Ser más global, o sea, que verlo de mayor amplitud. ¿Sí, Ale? Perdón, doctora, ¿este material está en Moodle? Esto lo voy a subir hoy día. Hoy día está bien, gracias, doctora. Hoy día terminando, sí, hoy día lo voy a subir. Está bien, gracias. Entonces dice orientación de teorías psicodinámicas. Acá volvemos a ver lo que dice Freud. ¿Sí? Él tiene una teoría psicoanalítica y ofrece dos perspectivas para describir estos elementos en relación a la personalidad, la parte topográfica y la parte estructural. Entonces dice, las aportaciones que hace Freud en relación a estas teorías es la importancia de los procesos inconscientes en la determinación de la conducta. ¿Qué dice? Que inconscientemente nosotros vamos a ir a actuar de determinada manera. ¿Por qué? Por el desarrollo que hemos tenido, ¿no? La relevancia del impulso sexual en la organización de la personalidad, ¿sí? Y la significancia de las primeras etapas del desarrollo infantil en la estructuración de la personalidad. ¿Qué es lo que ha pasado con un violador, digamos? ¿Por qué es violador? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Estará psicótico? ¿Qué es lo que habrá pasado en su infancia? No sabemos. No es que justifique, pero eso va a marcar para que esta persona actúe de determinada manera. Y eso hemos visto, ¿no? Hay fijaciones, hay obsesiones. Algo ha tenido que pasar en esta etapa para que esa persona tenga esa personalidad, porque se va estructurando, ¿sí? Y va a depender de cómo se va criando esa persona, cómo va creciendo, cómo va desarrollando. Entonces, de manera inconsciente puede haber una conducta, ¿no? La determinación de la conducta. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, ¿qué dice? En esta perspectiva topográfica, que se establece que en el psiquismo humano pueden diferenciarse tres tipos de procesos o contenidos mentales que podrían ordenarse a lo largo de un continuo, el consciente y el inconsciente. Entonces ya estamos hablando de conciencia. Los contenidos mentales conscientes, dice, que están estrechamente relacionados con el sistema perceptivo del individuo, incluyendo las percepciones procedentes del interior. Eso es el consciente, ¿sí? A ver, algún ejemplo, alguien que esté consciente ahorita en esta clase. ¿Cómo puedo saber que está consciente en esta clase? Estoy con hambre. Están con hambre. Yo pensé que estaban escuchando. Está que escuchando, pero está con hambre, está pensando en comida, pero está consciente, ¿sí? Entonces, Sí. está percibiendo, ¿sí? Gracias a Dios está consciente. Entonces, también tenemos contenidos preconscientes.
Y dice, no son conscientes en un momento determinado, pero pueden acceder a la conciencia sin dificultad gracias a la atención. Un ejemplo. Poderia falar um pouquinho mais alto, doutora? Então, se aumentar o volume de tu micrófono, que creio que alguns de mis ¿Bajito? compañeros está mejor. Gracias, doctora. Doc, en ese caso sería cuando uno está prestando atención y de repente como que está en otro lado y después vuelve otra vez. ¿Sería una cosa así? A ver, ¿puedes repetir de nuevo? Por el Como acento. cuando está, por decirlo así, está en la clase y está prestando atención, pero de repente así se pone a pensar en otras cosas y después vuelve a la clase. ¿Sería una de preconsciente o no? Sí, puede ser. O sea, un rato como que se distraen, ¿no? Exacto. No es consciente de un momento determinado de lo que están haciendo. O Se sea, está, por exemplo, a pessoa se está imaginando daqui a 10 anos, quando ele esteja formado em medicina, que vou fazer? Por aí, por lo menos é preconsciente, não? claro. O O por podría ejemplo, ser como en un ataque como psicótico que de repente la persona cuando se nubla y después es consciente de lo que hizo, una cosa así. O cuando uno tiene un impulso, como a pegarle a alguien, le pega y después dice, oh, claro, la psicosis, ¿no? Eso ya está parte de una patología, ¿no? Tenemos que ir analizando. Pero sí podemos decir que su preconsciente ha actuado. A ver, preconscientemente que, por ejemplo, cuando están saliendo directamente guardan qué sé yo, el celular, la llave, inconscientemente cierran echan llave, ¿no? Preconscientemente echan llave a la puerta. ¿No les ha pasado? O apagan la caldera, están pasando por la cocina, lo apagan, pero después apagaron y no se acuerdan si apagaron o no. Sim, ¿No? Entonces, muitas vezes, o muitas vezes. desenchufé la plancha, o sea, mi Sim. preconsciente ya sabe que lo hice. Uma vez, doutora, eu ia beber água, estava com sede, e eu fui buscar água em el horno del fogão. Ay, de nuevo fuiste a buscar. Sim, não, uma vez eu estava com sede, só uma vez ocorreu isso. Eu estava com sede e fui buscar água em el horno del fogão. E quando eu abri a tampa do horno, o que estou fazendo aqui? Quando eu abri foi que despertei. Sí, nos pasa, ¿no? Y cuando tenemos más responsabilidades, más cosas, nos vamos dando cuenta de que, ay, ahora, ya que entraba a este lugar, lo que tenía que hacer también, ¿no? Se nos puede ir. Entonces, también tenemos contenidos mentales inconscientes, que dicen son difícilmente accesibles a la conciencia. Dice, quedan fuera de la conciencia a consecuencia de la represión o censura. ¿Sí? Para ser percibidos han de superar ciertas resistencias. Y este es el inconsciente. Doctora, por favor. Inconscientemente hice esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, voy a aumentar volumen a mí. No está al 100%. Pero creo que entonces que es que la doctora se aleja un poco del micrófono. Habla de nuevo, doctora, de contenidos mentales, por favor. Ya, son difícilmente, dice, accesibles a la conciencia, que no nos damos cuenta, no es que invocamos esos recuerdos fácilmente, ¿sí? Queda fuera de la conciencia a consecuencia de la represión o censura. Por ejemplo, que pasó algo en el pasado que no me quiero acordar y lo dejo atrás, ¿sí? Para ser percibidos han de superar ciertas resistencias, dice, ¿no? Situados en el inconsciente. ¿Podría hablar un ejemplo que me Por gustaría ejemplo, mucho? cuando tienen algún problema por ejemplo, la gente que va a la guerra, ¿no? Vienen con sus traumas, ¿sí? Postestrés de guerra y les hacen regresiones, ¿no? Para poder encontrar en el inconsciente cuál ha sido el problema específicamente del trauma, ¿no? A veces se los hipnotiza, se les hace analizar y se va viendo, se va analizando, ¿no? Eso, pero ya lo va haciendo el profesional. Nosotros tenemos que ver más o menos si es que tuviera algo, algún tipo, y referirlo, ¿no? Pero hay Doc, profesionales que se dedican a esto, ¿sí?
También puede, una de las que podría ser causante de como del inconsciente sería como la de las personalidades múltiples, que generalmente a las personas como que tratan de ocultar lo que le pasó anteriormente con una personalidad, que Claro, pero podría ser. tú lo dices ya es como una patología, ¿no? Tener varias personalidades. No es lo normal, no es lo común, no es es algo, hay algo para que ella, algo en su inconsciente que está pasando para que tenga eso. Entonces, ¿qué es lo que dice Freud? Para estas estructuras, él propone la división del aparato psíquico en tres estructuras, el ello, el yo y el superyo. ¿Sí? ¿Se acuerdan esto de psicología de colegio? La conducta del sujeto será el resultado de la interacción de las tres, ¿sí? Entonces, el sujeto va a funcionar conjuncionando estas tres, según Freud. El ello dice, ¿qué es el ello? El ello es la parte más antigua del aparato psíquico, a partir del cual se van a desarrollar las otras dos. Y se va a formar mediante ¿qué? Los instintos o pulsiones que el bebé posee. Sí, lo que hemos visto, ¿no? El desarrollo psicosexual de Freud y todo eso. El sistema humano experimenta continuas tensiones derivadas de presiones tanto internas como externas. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo de la interacción que va a tener ese bebé, ¿no? Si es que se va a criar, qué sé yo, en un orfanato, va a ser diferente. El objetivo de ello es reducir la manera inmediata la tensión, ¿sí? El principio del placer. Entonces, ¿esto qué busca? En el ello busca una gratificación inmediata, ¿sí? Necesita estar satisfecho el ello. Y el ello se va a ir desarrollando a medida que va pasando el desarrollo psicosexual de Freud, como ya lo hemos estudiado, ¿sí? Entonces ahí hemos dicho, existen algunas explicaciones, no va a ser lo mismo de un niño que está con sus dos padres, ¿no? Que un niño que ha sido abandonado, que un niño que que está criado en un orfanato. Siempre hay algo que afecta a ese niño en el desarrollo, ¿sí? Y de estos pacientes tenemos que irnos dando cuenta, ¿no? Analizando, viendo la historia clínica, los antecedentes familiares y demás. Entonces ahí vamos alertando nosotros. ¿Por qué? Porque se va formando el ello en ese paciente. Y de esto va a depender cómo va a ser su conducta, su personalidad el día de mañana. Entonces, en el yo, Eh, ¿sí? Perdón, doctora. Eh, ¿Los padres influyen directamente en la personalidad, conducta de los hijos? Directamente o indirectamente, sí, dependiendo cómo vamos a ir criando ese bebé, ¿no? Sí. Por Ujú. ejemplo, les decía, hay factores en los que les quitan de golpe el pañal o los van pegando mucho. Por eso es que uno cuando es papá tiene que ir a a un psicólogo que también le enseña a ser papá. A Sí, veces uno no, y en relación a cómo educa el hijo, claro, por ejemplo, con la visión del mundo que tienen sus padres y que pasan a sus hijos, ¿no? Por ejemplo, eso. es diferente, es Sí, diferente. sus conceptos de educación, porque os tempos passados se vai, né? O ser humano se vai cambiando, se vai melhorando, evoluindo, não? Claro, por ejemplo, en esto del ello, ¿creen que no va a haber variaciones en relación a estas generaciones? A cómo piensan nuestros niños con la tecnología, con las clases virtuales. Cómo se están criando es diferente a cómo era hace años, los mismos bebés, ¿no? Entonces sí va a haber siempre un cambio. Y eso tenemos que ir viendo, tenemos que ir analizando y tenemos que ir enfrentando. Por eso decían, antes éramos más sanos, salíamos y las niñas, las muchachitas iban a la tienda sin miedo. Díganme ahora si se puede enviar a alguien a la tienda sin miedo. Nuestra situación, y hay series, ¿no? Que sale de esto, y que cómo están viendo a a la mujer, no solamente el feminicidio y demás, ya es la trata de personas, la trata de blancas está realmente avanzado, ¿no? La droga, todo esto va
va a influir. Por ejemplo, no es lo mismo un niño que se va a criar con sus papás médicos, que quizás estén ausentes, pero mal que bien van a saber por qué camino llevar a su hijo, que criarse con sus papás que son drogadictos. No podemos pasar por la Roma y ver ahí cómo están los pleferitos y sus hijitos y qué futuro les espera. Es diferente, ¿no? Hay una relación directa para que se vaya formando el ello. Y de grandes dicen ya es más difícil cambiar todo eso, obviamente. ¿Qué es el yo? El yo es aquella parte del ello que fue modificada por la proximidad e influencia del mundo exterior. Ah, pero este niño fue a la escuela, este niño aprendió a leer. Doutora, ¿Sí? perdão, eu creio que está hablando lejos do micrófono, porque ¿No se escucha? solo yo, cuando el doctor habló ahora, así habló bien fuerte, pero antes estaba hablando bien bajito. Mis compañeros están de boca cerrada, pero ellos pueden testificar lo que estoy diciendo. Ah, ya, lo voy a poner pegado entonces. Ya, el yo es aquella parte del ello que fue modificada por la proximidad e influencia del mundo exterior. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este niño que a pesar de tener un ambiente hostil en su casa, pero fue a la escuela, ¿sí? Y en la escuela le enseñaron diferentes cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos llamar al 910, si es que hay violencia familiar, ¿no? Entonces ya se está modificando el yo. Ese niño ya se da cuenta de que está mal que su papá pegue a su mamá. Y llaman 911, 911, 911, ¿no? Llaman, los educan Sí, desde chiquititos. ¿Para qué? Para que ellos sepan cuidarse. ¿Sí? Entonces, o estructura que actúa como mediadora entre el ello y el mundo exterior. Entonces, dentro de lo que es el ello y el mundo exterior, aquí va a estar el yo. ¿Sí? A ver, un ejemplo más que me ayuda. Doc, pasa, bueno, yo por lo menos tengo familiar bueno, los papás son súper correctos, trabajan, no tienen mala vida ni nada, pero el niño empezó a vender droga, así no tenía tampoco la necesidad. Entonces eso se vio modificado como por el mundo exterior, ¿o no? Claro, está modificado por el mundo exterior porque puede ser que los papás trabajen, pero hay que ver qué tipo de atención le han dado a ese niño. Porque dicen, ¿no? Cuando el niño se aplaza o cuando el niño hace algo que mala conducta o algo es porque llama la atención. Necesita llamar la atención de sus papás de alguna manera. Y a veces como padres, yo les digo, cometemos el error de trabajar, estudiar medicina, nunca terminamos. En medicina estamos arruinados como papás. Nunca terminamos, no tenemos tiempo y estamos en algo que nos apasiona, están nuestros pacientes y nuestros hijos ¿en qué quedan? ¿No? Entonces a veces también digo, hay que ser conscientes y si vamos a dedicarnos solo a la medicina, no tener hijos. Si tenemos hijos, tenemos que dejar un poco la medicina mientras crecen, porque es un tiempo además, ¿no? No es todo el tiempo, mientras están desarrollándose, estar con ellos, estar pendientes. ¿Por qué? Porque el mundo exterior, y ahora lo digo, el mundo exterior está peor con las redes sociales, con el TikTok. El TikTok, no sé si han visto, ahora está más agresivo, ¿no? Ya le tuve que cortar a mi hija, ya hay más videos sexuales, más videos de drogas. ¿Qué nos queda? Y como les digo, antes uno iba, yo no era 10 años, iba a la tienda, compraba lo que sé, lo que me mandaba mi mamá. Dígame si ahora de 12 años envío a mi hija a la tienda. No se puede enviar, hay miedo, ¿no? Este mundo está cambiando y no solamente miedo, por eso ahora el COVID más nos viene, ¿no? Es complicado, ¿no? El mundo exterior también está cambiando, pero que hemos dicho que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, tenemos que saber adaptarnos a eso, ¿sí? Entonces, el yo es el que se va a tener que adaptar. Aquí nuestro yo es el que va a tener que modificarse. En ustedes, por ejemplo, como médicos, no es lo mismo estudiar hace 5 o 6 años medicina que ahora, ¿no? Tienen que entrar sí o sí con su barbijo.
tienen que vestirse, tienen que tener EPPs. He visto internos, he visto estudiantes en los hospitales, pero están pues vestiditos de astronautas igual caminando. Ahora la presión y el estrés es mayor, doctora. Es Exacto. peor para nosotros. Sí, y para ser médico también, o sea, está complicado, ¿no? ¿Y quién tiene que adaptarse entre todo lo que somos internamente y todo el ello y todo lo externo? Es el yo, ¿sí? Y eso nos lleva a un estrés mucho mayor. Entonces dice, se dedica principalmente a proteger al organismo y a afrontar el mundo real. Es lo que estamos hablando, ¿no? Recurre a la realidad externa para satisfacer las necesidades. Entonces, con el yo nos damos cuenta de la realidad, del principio de realidad. Sí, ahora hay otros que su yo están, pues, no sé dónde estarán paseando, pero no se dan cuenta de lo que están haciendo. No hay este principio de realidad. Se concibe como una estructura básicamente defensiva, en permanente conflicto con lo que acontece en el interior del sujeto y lo que ocurre fuera de él. ¿Qué es lo que ocurriría en este caso para nosotros como personal de salud? En el interior del sujeto existe el miedo, la enfermedad. Un poco con la vacuna, como que ya estamos un poco salvando esta parte, ¿no? Dicen, al final si me enfermo, esperemos que por lo menos no sea tan fuerte. No, pero igual tengo que seguir entrando, tengo que seguir yendo al hospital o tengo que seguir siendo médico desde donde me toque, ¿sí? Y lo que ocurre fuera de él, bueno, ver que mejore, ¿no? La situación sanitaria del lugar donde estemos. No sé, en Brasil debe estar un poco más complicado en este momento, en los hospitales y demás. No es lo mismo que lo que está pasando en Bolivia, está todavía tranquilo, o dependiendo del gobierno también, ¿no? Ya han visto cómo está el gobierno de Bolivia, entonces es complicado. Pero ¿quién va a defender básicamente eso para que yo pueda estar tranquila, pueda estar bien? Es el yo. ¿Sí? A ver, hasta aquí preguntas porque después entramos al superior, pero en la segunda sesión. Entonces acá nos faltaría ver solamente el ello, el super yo. ¿Sí? Creo que ya está la mayoría de los estudiantes, son 45 en este grupo, ¿no? En la siguiente voy a llamar lista, por favor. Van a tratar de entrar igual todos rápido. Y ya están los temas en la unidad de ciclo vital. También ya está el foro. Repito la tarea. En el foro es personal. Cada participante del contenido de ciclo vital, después de haber leído, tiene que poner la parte que más le ha llegado, le ha resaltado, o sea, que más le llamó la atención. Si averigua algo sobre esa parte, también puede colocar eso. ¿Sí? Esto ya es más personal. Obviamente no me van a colocar 2 líneas, no tienen que justificar por lo menos un buen párrafo. Bueno, entonces termina esta sesión y lo grabo y les envío la otra invitación. Está bien, doctor.